tus aguas remolinos palpitantes, que hermanados a tres pueblos van uniendo, y al llegar a mi corriente es la inmortal, cual brindándole homenaje natural, te inclinas en reverencia colosal, reflejándola en tus aguas de cristal. Milenario y bravo río Paraná, que acaricias a mi dulce Tarahui, dialogando con sausales siempre estás en exótico lenguaje guaraní. Bienvenidos a una edición más de Nuestra Identidad, el Tarahui de Liberá. Hoy un programa espectacular. Estará con nosotros el doctor Enrique Eduardo Galeana y haremos un recorrido cultural que te va a sorprender. Y por supuesto, el cierre a puro chamamé. No te muevas de ahí que ya comienza Nuestra Identidad. Es un privilegio para nosotros que nos reciba aquí en este lugar lleno de historia el doctor Enrique Eduardo Galeana, quien nos va a contar aspectos de la vida de San Martín que quizás ustedes y yo misma desconozco. ¿Cómo le va, doctor? Pero muy bien, Marcela, es un gusto recibirla y como dice el correntino, es tu casa, chamigo. Gracias, doctor. En este caso, repito, bueno, hablar de San Martín es hablar de uno de los próceres máximos de la República Argentina. Sabido es que San Martín es hijo de don Juan de San Martín, funcionario real, administrador de lo que eran las misiones jesuíticas, ya no eran misiones jesuíticas en 1778. Don Juan de San Martín viene con las nuevas ideas borbónicas, es decir, con el gobierno de Carlos III, y van a ser un 25 de febrero de 1778. Son 5 hermanos. San Martín va a tener relaciones siempre con su hermana Elena, que es una mujer que apenas alcanzaba para vivir, y con sus otros hermanos, con el único que tuvo relación posteriormente en España, es con Rufino, porque él vive con Rufino. Así San Martín se va a España cuando don Juan de San Martín vende sus propiedades en Buenos Aires, tenía 2 propiedades, no le alcanzaba, eran muchos hijos. Descarto totalmente que San Martín fuera hijo de una Rosa Guarú, sin ofender a Rosa Guarú, porque para mí ella fue, ¿cómo se llamaba? La madre de leche. En España se utilizaba y en la colonia se utilizaba. Es decir, se intercambiaban los bebés y se daban de mamá, sí. Bueno, San Martín es un chico que no tiene la educación en Buenos Aires, por supuesto, vuelven a la península. Don Juan no tenía mucho dinero, vende sus 2 propiedades en Buenos Aires y se instala allí. Y había 2 carreras que podían elegir sus hijos, los varones, o militares o sacerdotes. Eligen ser militares. Es falso que San Martín ingresara a la escuela de nobles. No ingresó a la escuela de nobles. Él ingresó muy joven, 13, 14 años, al regimiento de Murcia. ¿Y por qué digo esto? Porque el regimiento de Murcia lleva los colores de la escarapela nacional. Es azul y blanco. Por eso San Martín le gusta el azul, el celeste y el blanco. Hace una gran campaña militar en España. Tanto es así que el general Copiegni y el general Castaños lo distinguen y le regala el espadín de San Martín. San Martín no usaba sable, usaba el estoque toledano. Él está en Cádiz en 1808, cuando se produce el levantamiento contra las tropas francesas el 2 de mayo, y San Martín es el edecán del Marqués del Socorro, Francisco Ortiz de Rosas, para que aclaremos cómo se va vinculando con familias que se van a instalar en la Argentina. Los Ortiz de Rosas están en la Argentina. San Martín lucha, pelea, defiende, quería una constitución, pero era sumamente monárquico, vamos a aclarar. Él no era
republicano. Él no era de la democracia inglesa ni de la democracia norteamericana. Él era un monarca con contención constitucional. Ya sabemos todo lo que pasó, a él lo designan, él pide su baja del ejército, ya era un hombre que tenía 30 y pico de años, casi 34, se junta con Alvear y los otros que van a acompañarlo para volver a América. Él dice que va al Perú y se instala en Londres. En Londres se incorpora a la logia masónica de Londres y vuelve con otros héroes. Son muchos los que, Miller, etcétera, etcétera, que van a formar parte de su ejército. Son sus hombres de confianza, en una palabra. Llega a Buenos Aires con la desconfianza total de los porteños, este pañolito, plebeyo, morocho y pobre. Plebeyo, morocho y pobre. Bueno, Alvear lo vincula con las familias, mantenían amistad, logran algunos cambios hasta que San Martín se va a la batalla de San Lorenzo, demuestra sus dotes de militar. Allí tenemos que saltar y gritar el nombre de Juan Francisco Cabral, nuestro sargento Cabral. El sargento Cabral, que va vinculado al tamborcito de Tacuarí. También. Es decir, que estamos uniendo los pueblos de Saladas, Concepción, ya toda esa zona. Así es. Así es que San Martín llega a América, ya mayor, arma el regimiento de granaderos y en 6 meses una familia escalada, que eran hermanos, 2 hermanos, hijos naturales, son reconocidos por el padre en España y se utiliza lo que se llama la acción de gracias al sacar. Por ende, estos pasan a ser don, y ese don se les subió a la cabeza. Doña Tomasa, la suegra, no le podía ver a San Martín. En realidad los porteños no le podían ver a San Martín. Pero San Martín se retira, va a Cuyo. Sabemos la historia de San Martín en Cuyo. Sabemos todo lo que es la parte de la independencia. Arma el ejército y dice, no, por el norte no podemos pasar. Exacto. Le dicen 2 inteligentes y héroes de la patria, Güemes y Manuel del Corazón Belgrano, otro gigante de la historia. Totalmente. Por acá no podemos pasar. Los ejércitos estaban compuestos el 80 o 90% por originarios de ambas partes. Era una guerra civil. San Martín se reúne con los originarios en el sur, en la consulta, elige como vaqueano a un araucano. Él es el que va a dirigir su crucero a los Andes. Entre tanto, ¿qué pasa con su vida privada? Acá hay que sostenerse un poco. Él, por su esposa, era bastante remiso, era un hombre bastante estricto, había maledicencias, que la esposa tenía así ciertos flirteos en Mendoza, así que un día viene y la despacha para Buenos Aires. Ya había nacido la mendocina Merceditas. Dejemos eso de lado, le saca a algunos oficiales, dice, ustedes se van a San Luis, prisioneros, los rapa. San Martín era un hombre bastante estricto en cuanto a lo militar. Comía solo y únicamente con un cuchillo, no tenía tenedor, era guitarrero, gran lector. No le manda a Merceditas a Buenos Aires con su esclava. Jesusa, su esclava, y vamos a aclarar algo, con 34 años se supone que San Martín tuvo grandes amores en España, sí. Y uno de sus grandes amores se llamaba Josefa. Así es. Ese es el gran amor de San Martín. Así es. Que nunca pudo cerrar esa Nunca herida. pudo cerrar. ¿Por qué? Porque era pobre, porque era plebeyo y ella era de la alta sociedad y de riqueza. Ahí no se mezclaban las clases. Acá, en la Argentina, él de alguna manera se vincula con los Escalada, que eran comerciantes, esclavistas en una palabra. Y San Martín se queda con Jesusa, la esclava de Remedios Escalada, con la cual tiene un hijo. Y eso es una mácula que yo no le perdono a San Martín, porque yo si tengo un hijo con una esclava, en primer lugar le voy a liberar a la esclava y le voy a liberar al hijo.
Claro. Él la vendió. Están los documentos de venta de San Martín. Entonces esa es una manchita que la gente tiene que saber para ver que él no era un bronce, él era un ser humano. Claro, claro. Se enfermaba, tosía, tenía problemas estomacales, etcétera. Era un hombre. Cruza los Andes cuando ya toda América se derribó, cayó en manos de España. En 1815 se produce el desastre de Rancagua. O'Higgins cruza la cordillera y se refugia en Mendoza con las tropas que puede traer y se viene con los hermanos Carreras, que eran todos unos rebeldes y en alguna medida digamos que no obedecían órdenes. San Martín llega a Chile, derrota a las tropas españolas en Chacabuco. Se confía demasiado. Y al confiarse demasiado, prontamente a San Martín lo derrotan en la batalla de Cancha Rayada, que siempre nos enseñaron por motivos pedagógicos, didácticos. Fue un encuentrito así nomás, no. Perdió casi el 70% de su ejército. Claro. Gregorio de las Heras salva un batallón completo y después empieza la reacción de los amigos, los patriotas, llamemos de Chile, que arman un ejército, empiezan a juntar gente. Muchachos, acá que nos cuelan a todos. Llega a Corrientes Tini y el banco te lleva a ver un show único. Con entradas agotadas para este 3 de septiembre. Podés participar de nuestro mega sorteo. 50 entradas al show y 5 accesos al Meet and Greet, que se sortearán entre nuestros clientes de tarjeta de crédito Visa. Si pedís tu tarjeta joven o bonita, hasta el 26 de agosto también participás. Conocé las bases y condiciones en promosdelbanco.com. Banco, el Banco de Corrientes. Y seguimos acá, azorados con una exclusiva, recién me acaba de decir off the record que es la exclusiva y la verdad me siento sumamente honrada de poder escuchar esta historia secreta de una persona, porque no hay que olvidarse que San Martín era un ser humano, podía cometer errores, pero hizo muchísimo por nuestra patria y dentro de sus errores trató en sus actos siempre de ser fiel a sus creencias. Seguimos con el doctor. Martín siempre fue fiel a su bandera, fue fiel a la independencia. No se puede comprobar ni tampoco se puede negar que haya pertenecido
a un plan continental para liberar las colonias americanas como devolución de Inglaterra al Reino de España por haber apoyado la independencia de Estados Unidos, España. Entonces, esa devolución se la hacen los ingleses. Ahí aparece el Plan Midland, etcétera, etcétera. San Martín se repone de cancha rayada. Buenos Aires era un desastre. Todo el mundo decía, ¿qué hacemos ahora? Bueno, San Martín triunfa en Maipú. Sí. Vuelve cuando le están haciendo una gran fiesta. San Martín dice, no, él entra a las 4 de la mañana a oscuras. Vuelve con el ejército. Dice, la única forma de llegar al Perú es por el mar. Destroza a las tropas españolas. En la batalla de Maipú lo toma prisionero a una cantidad enorme de gente y nombra como almirante de su flota a Cochrane, que está enterrado en Westminster, en Inglaterra. Cochrane es el que maneja la flota, que después lo va a traicionar, por supuesto, como corresponde a todo pirata y corsario. San Martín llega al Perú. En el Perú conversa con los españoles, le entregan Lima sin saqueo, sin violencia, porque no tenían cómo defenderse los españoles. Y los ejércitos que podían enviar desde España no podían llegar porque la flota española fue destruida durante la guerra contra Francia, contra Inglaterra, aliada de Francia. Por ende, a San Martín lo encontramos en el Perú, declara la independencia del Perú, se declara protector del Perú. Eso, exacto. Se declara protector del Perú y le queda la mitad del Perú sin liberar, le queda el Alto Perú sin liberar y tenía como enemigos a Bolañeta, a La Serna, a Canterac, grandes generales, grandes generales. Pero acá viene lo que va a pasar entre San Martín y Bolívar, lo que pasa con Bolañeta y Canterac. Antes de eso, y como exclusiva, las mujeres de San Martín, la primera, su esposa, Remedios Escalada de San Martín, con la cual se casó, ella tenía 14 años, él tenía 34, la esclava de Remedios, Jesús Escalada, con la cual tiene un hijo, que era idéntico a él y vivía en Mendoza, la vendió con el hijo. María Josefa Morales, su amor también en el Perú, y la nunca olvidada Rosa Campuzano. Rosa Campuzano es conocida por Ricardo Palma en televisiones peruanas porque vivía en una casa de pobres, mantenida por las iglesias, por los masones, por toda esa gente que ayudaba a los pobres. Y tuvo un hijo con San Martín, al cual le llamaban el protector. Y por último, llegamos a Guayaquil. San Martín no puede lograr la independencia del Alto Perú, no puede lograr la conquista y tiene que unirse con Bolívar. Bolívar lo invita a San Martín a una reunión. Pero Bolívar tenía una gran asesora, el gran amor de Bolívar, Manuela Sanz, muy amiga de Rosa Campuzano. Entonces, como San Martín sabía que era muy amiga de Rosa Campuzano y Manuela era muy sagaz, no la lleva a Guayaquil. Tampoco Bolívar le permite que la lleve. Llegan a Guayaquil, se entrevistan San Martín y Bolívar le dice: yo soy superior de la logia masónica, soy superior jerárquico tuyo, tengo un ejército más grande, tengo mucho más hombres que vos, tengo las provisiones, conozco el terreno, así que no cabemos los dos. Por otra parte, fundamentalmente, yo soy republicano y tú eres monárquico. Claro. No quiero que me traiciones en un momento dado. La predicción de Simón Bolívar se va a cumplir para la independencia americana, aunque parezca mentira. A San Martín se reúnen los dos, termina la reunión, le colocan una dama que lo atienda en Guayaquil. San Martín se pasó de amor en Guayaquil con una dama. Vuelve, por supuesto,
con las consignas de renunciar al protectorado, lo hace, abandona a todos sus amigos, abandona a Lavalle, a Tomás Guido, a todos, los deja de golpe, sube a un barco, viene a Chile, cruza, cuando está volviendo a Buenos Aires, Estanislao López le avisa: mire, paisano, que lo están esperando para asesinar. San Martín entonces toma las medidas necesarias, entra seguro a Buenos Aires, le retira a la Chiche, su hija, Merceditas, se pelea con su suegra, se pelea con su parientela ahí. Los únicos que le defienden es Manuel Escalada, que era uno de sus cuñados, digamos. Uno de sus cuñados. Y alquila la casa de Buenos Aires, que pertenecía a San Martín, por herencia que recibe de Remedios, y parte al exilio. Se va. Lógicamente, se va con muy poco dinero, allá vive humildemente en Bélgica. En Bruselas. Claro, todo el mundo cree que se fue a Londres, y no, él estaba en Bruselas. Él se fue a Bruselas. Así es. Pero cruzaba permanentemente a Londres porque Merceditas estudiaba en Londres y su tutor era Paris Robertson. Así es. O sea, los ingleses que visitaron y que escribieron esas magníficas obras describiendo nuestras tierras, los Robertson eran los tutores de Merceditas, que tuvo una educación superior de primer nivel. Así, en Bruselas se encuentra con su hermano Rufino. Oriajuitá también él, pobre. Entonces, los dos cultivaban, plantaban. San Martín le gustaba mucho la agricultura. Era un hombre que tenía capacidad. Pretende volver a Buenos Aires allá por 1828, etc. Y se queda en el barco en Uruguay, ¿no? No vuelve porque en realidad tuvo problemas económicos y le destituyó a su cuñado porque no le rendía cuentas y le nombra a Vicente López y Planes como abogado, digamos, y apoderado de él. El Perú, gracias a las gestiones de sus amigos, especialmente de Tomás Guido y otros, le paga su carácter de general del Perú. O sea que él vivió con los sueldos que le pagó el general del Perú. En Europa se hace muy amigo de Samuel Aguado, que era, este hombre Aguado, era un hombre rico, millonario, banquero, que lo nombra albacea, administrador de sus bienes cuando muere, y que se haga cargo de sus hijos. San Martín, con una responsabilidad total, lo hace, cumple, rinde cuentas. Cuando vuelve a Buenos Aires, la prensa de Buenos Aires lo menos que le dijo es que era lindo. ¿A quién dice usted, San Martín? A eso lo que iba. Él vuelve, trata de volver a Buenos Aires. Sí. ¿Él llega a desembarcar o le avisan que él no puede desembarcar? No. Ahí está. Porque él tenía que unirse, le ofrecen el mando del ejército. Él dice, yo no voy a desenvainar mi espada para pelear contra todo. Una guerra civil. Él lo que no quería era, yo liberé a mi pueblo para pelearnos entre nosotros. Eso él no aceptaba. Por eso vuelve a Europa. Y bueno, en Europa él no vivió austeramente. Él recorría las ceremonias, se iba a los baños termales, viajaba, conoció casi toda Europa. Sí. Dice Raúl Labugle en uno de los trabajos de la Academia Nacional de la Historia. Sobre San Martín se ha escrito millones de cosas. Bueno, tan controversiales, tan diferentes, pero uno tiene que, digamos, ceñirse a lo que uno cree que es más no certero. A ver, tenemos que enseñar todo para que se investigue todo, se compruebe o no, y de esa manera podemos sacar una conclusión de San Martín. De todo lo dicho, podemos quitarle la grandeza de San Martín, de ser el primero mientras Bolívar estaba refugiado en la isla de Jamaica. O'Higgins formaba parte de su ejército, que era hijo de un virrey. O'Higgins era hijo de un virrey del Perú, Garal también. Sí. Y
¿Le podemos quitar alguna de la grandeza porque tuvo unas buenas o porque vendió un esclavo? O sea, de ninguna manera. No. Eso es grande por sí mismo. Por sí mismo, y aparte él, en la parte de lo que tuvo que hacer en su profesión, que era militar, lo hizo y lo hizo muy bien. Uno tiene que separar la vida privada de lo que es la vida pública y lo que hace con su vida en su trabajo. Doctor, él vuelve, pero no puede llegar y queda en Boulogne-sur-Mer en la casa de este médico, ¿no? Este médico amigo. Él primero va a vivir en París, porque no le dejaban entrar a Francia. Y gracias a la gestión de Rufino, su hermano, puede entrar a Francia, porque Rufino vivía en Francia. ¿Cómo termina la novela de San Martín, diría yo, allá por 1824, cuando se producen las dos grandes batallas? Que ahí se prueba la teoría de Simón Bolívar. La Serna y Canterac eran generales republicanos monárquicos. Olañeta era monárquico absolutista. Cuando se van a producir las batallas de Ayacucho y de Junín, Olañeta se va con su ejército. Son derrotados los españoles. Ahí recién se consolida la independencia de los pueblos americanos. Gracias a lo que Simón Bolívar previó en Guayaquil. Dijo, no quiero que me traiciones en el momento menos oportuno. Que era cuando se iba a dirimir si iba a ser monárquico o republicano. Exacto. Hubo respeto de vidas, hubo respeto de ideas y también de que San Martín decidió dar un paso al costado. Exacto. Llega a Boulogne-sur-Mer a vivir sus últimos días, como para, digamos, redondear la idea de su muerte, que es lo que estamos por conmemorar, ¿no? Y un año más de su desaparición física, y él ya llega muy disminuido a Boulogne-sur-Mer en forma física, ¿no? Digamos. Sí, estaba enfermo. Estaba enfermo de gota, tenía úlcera y tenía artrosis. Y la verdad quedó ciego de una mala praxis que le hicieron, por lo cual su hija le leía todos los días, ¿no? Los diarios, las noticias, él estaba permanentemente informado. Él estaba cuidado por Merceditas y su esposo. Sí. Y por sus nietas. Así es. Nietos. Bueno, uno de sus nietos es prócer de Francia. Así es. Una de sus nietas es prócer de Francia. Su cuerpo está en Francia. Ajá, no sabíamos. Y le prohibieron que traslade a la bóveda familiar de los Escalada o de San Martín. No. Y otro detalle para la gente que está mirando este programa, San Martín no está enterrado en la catedral. Es un acuerdo que hizo con el gobierno, que era netamente masónico, habían roto relaciones con el Vaticano. El gobierno le dice, miren, ustedes tienen la catedral que se está cayendo. Nosotros les vamos a arreglar la catedral. La vamos a poner a punto. Ustedes tienen que dejar entrar la cureña por la puerta y lo enterramos en la casa del costado que hemos comprado. Así es. El templete está construido en una casa de al lado, no en dentro de la iglesia. Así es, porque uno tiene que dar una vueltita donde está justamente las imágenes. Hay fotos. Sí, yo lo tengo. Hay fotos donde se ve la casa al costado, que es donde está el templete. Donde está el templete. Y ahí está Las Heras, está San Martín y otras cosas. Así es. Y él en su testamento autoriza, mejor dicho, a que se lo traiga a Buenos Aires a descansar y que su sable lo tenga Rosas, ¿no? A pesar de no haber estado tan de acuerdo con Rosas, él dice, para que el país tenga un norte, necesita un caudillo. Y bueno, ese caudillo, él lo ve en Rosas. Su yerno era empleado de Rosas. Claro. Pero San Martín regaló su estoque al general Arado de la Madrid, que es el estoque de toda su gloria. Regaló el sable a Rosas Campuzano y le regala a Rosas como un compromiso. Pero las críticas que le hizo a Rosas fueron terribles. A Camila Gorman, etcétera, son Dios. San Martín es un grande, no se olviden. Es un grande. Así nos despedimos, sabiendo que fue un ser humano, sabiendo que fue una persona,
que tuvo una vida privada que hay que respetar, pero que también hay que respetar todo lo que hizo por nuestra patria, por Chile y por Perú. No nos olvidemos nunca que es el más grande de la historia argentina y americana. Muchas gracias, doctor, por haber estado y por haber pasado por nuestra identidad y haber compartido esta historia que, bueno, quedamos con los pelos parados en este lugar mágico, lugar fundacional de nuestra ciudad de Corrientes, de nuestra provincia, aquí en el casco histórico, en su estudio en Salta 424, con el doctor Enrique Eduardo Galeano. Muchas gracias. Gracias, Marcela, y que el tañir de las campanas te acompañen con paz y con felicidad. Gracias, doctor. Desayuno, almuerzo y cena, un food shop y resto bar, combustibles, lubricantes, atención preferencial, energía positiva, todo eso y mucho más. Pacheco lo acompaña. Llevamos nuestra cultura al nivel más alto. Logramos que el chamamé sea patrimonio inmaterial de la humanidad. Durante la pandemia, sostuvimos a nuestros artistas y muy pronto esperamos volver a celebrar juntos la Fiesta Nacional del Chamamé, el Carnaval, Taragüí Rock, la Feria del Libro, la temporada del Teatro Vera. Entre todos estamos haciendo hoy la provincia que soñamos siempre. Gobierno Provincial. Llega a Corrientes Tini y el banco te lleva a ver un show único. Con entradas agotadas para este 3 de septiembre. Podés participar de nuestro mega sorteo. 50 entradas al show y 5 accesos al Meet and Greet, que se sortearán entre nuestros clientes de tarjeta de crédito Visa. Si pedís tu tarjeta joven o bonita, hasta el 26 de agosto también participás. Conocé las bases y condiciones en promosdelbanco.com. Banco, el Banco de Corrientes. Vinoteca La Bodega, cepas y sabores, bebidas, artículos regionales, delicatessen, todo para el asador y mucho más. Aceptamos todos los medios de pago. Vinoteca La Bodega, cepas y sabores. Seguinos en las redes y entérate de nuestras promos. Te esperamos en Santa Fe, esquina Belgrano, Irigoyen 1735 y en Centenario Shopping Corrientes. Y en este momento estamos en el Parque Provincial San Cayetano y en la Estación Biológica de Corrientes con Patricia. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola, buenos días, bienvenidas a la Estación Biológica Corrientes, Parque Provincial San Cayetano. Siempre que la gente llega acá dice, uy, ¿por qué tanto cartel? Pero somos eso, somos Estación Biológica Corrientes por un lado, que está encargada de la investigación y van a ver, ahora le voy a contar un poquito en el sendero qué es lo que hacemos como Estación Biológica. Y por otro lado somos Parque Provincial San Cayetano, hace muy poco declarado, somos nuevitos, hace muy poquito, pero hoy en día Parque Provincial San Cayetano. Ahora ahí le voy a mostrar un mapita de qué es lo que tenemos, qué es lo que hacemos, así que bienvenidos primero que nada. Vamos a recorrer un poco. Muchísimas gracias. Contanos un poco, antes era un CAPRIN, nos estabas diciendo, ¿no? Era un centro de investigación de primates, donde allá por el 1975 se criaban monos para experimentos medicamentosos, ¿no? Sí, la primera función de la estación en su principio fue en el 75 más o menos, se crea el CAPRIN, que vos venís al pueblo y le decís, ay, estoy yendo a la estación biológica y no tienen ni idea de dónde estamos. Mucha gente, muchos de nuestros pueblos, de nuestros vecinos viejitos no conocen la estación, sino lo conocen como CAPRIN.
Entonces, en ese momento el Caprim lo que hacía era justamente criar monos y esos monos generalmente eran usados para experimentar básicamente en la parte farmacéutica. Esa era. Hasta el 90, 95 más o menos, esa fue la función de la estación, de lo que ustedes van a conocer hoy en día. Después ahí, en el 90, 95 se decide cerrar y en el 2000 reabre las puertas el Caprim, pero ya no como un centro de primatología, sino más bien como una estación biológica de usos múltiples. ¿Cuáles eran las funciones principales? Primero, la investigación científica, porque tenemos 76 hectáreas de reserva y las 76 hectáreas, de esas 76 hectáreas, el único sector que se usaba era este pedacito. Entonces, todo el otro monte estaba bien conservado, 75 hectáreas estaban perfectamente conservadas y era fundamental eso para la investigación. Básicamente la estación biológica siempre lleva investigación, o lleva adelante investigación basadas en monos, en el carayá. Esa es la principal, la rama principal. Después tenés un poco de zorro, un poco de serpientes, pero lo básico, el carayá es como lo más... lo que más se está investigando en este momento generalmente, a través de esta estación biológica del CONICET. Del CONICET, ¿no? Sí. ¿Y qué también tenemos flora dentro del parque que podemos observar, por decirte? Árboles nativos, ¿qué podemos mirar? ¿Qué es lo que vamos a ver en nuestro recorrido? Para que a nosotros nos declaren parque provincial o una reserva provincial, nuestro monte tuvo que estar sin intervención antrópica en mínimo 50 años. Entonces todo lo que nosotros vamos a ver hoy en día es propio, 100% nativo. Es lo que me representa a mí como correntino. ¿Vos querés conocer Corrientes? Acá tenés un pedacito y estamos tan cerquita de Capital que mucha gente viene y dice, wow, no podemos creer que tenemos un lugar a 20 kilómetros, 25 kilómetros de Capital, que lo haces en media hora, llegás a sacar media hora de Capital para acá, y tenemos esto. Ahora ustedes van a ver un poquito qué es lo que tenemos, pero sí, todo lo que nosotros vamos a recorrer hoy es lo que me representa a mí como correntino. Exacto. O sea, no hay otra. No hay otra. Y bueno, eso es lo importante, saber que aquí en San Cayetano hay un parque provincial y hay un centro de estudios biológicos que depende del CONICET, que yo creo que muy pocos correntinos lo están sabiendo y que a partir de este momento van a empezar a visitarlo mucho más. ¿Lo recorremos juntos? Por supuesto. Patricia y todos los que trabajan acá son voluntarios, El cuerpo de guías, el cuerpo de guías. Estamos hablando del cuerpo de guías, es voluntario, Así que bueno, cuando ustedes vengan y visiten el parque, siempre acuérdense que son voluntarios, que viven, digamos, lo hacen de corazón, pero ustedes también son de corazón grande, así que tienen que donar voluntariamente lo que puedan para que estos guías puedan seguir trabajando en esto que realmente, bueno, les lleva tiempo saber y aprender. El único lugar que desde el 75 hasta el 2011 se usaba era este sector. Claro. Entonces todo este monte está súper requete contra bien conservado, no hay mejor. Y lo otro que tiene es que vos dentro de este sendero que vamos a hacer ahora, básicamente podés conocer todo lo que tiene la provincia de Corrientes, porque mi sendero tiene bosque inundable, tiene pastizal, tiene palmar, tiene isleta de monte, tiene laguna, tiene bosque alto. Ah, tiene todo. Tiene todo dentro. Y vos si te pones a mirar un mapa de Corrientes, básicamente ves eso. Es laguna, pastizal, palmar, monte alto, monte bajo. Monte alto y monte bajo. Por eso te decía de que vos acá, para conocer Corrientes, esta es como la antesala a, por ejemplo, irte a los esteros. Vos venís acá y más o menos tenés una idea de qué te podés encontrar en los esteros, porque vas a ver ahora que tenemos una laguna bastante grande, una laguna mucho más chica, ya está bastante más sedimentada esta, pero básicamente tenemos todo lo que es Corrientes. Tenemos isleta de monte, que es lo típico que encontramos en Corrientes. Sí, así que bueno, vamos a conocer un poquito, vengan. El claro ejemplo de que muchas veces no sabemos, no tenemos ni la más mínima idea de cómo es nuestro ambiente natural. Este se llama higuerón o matapalo. Ajá. Y este se posa en las horquetas de los árboles, que vamos a ver uno allá arriba ahora, y crece de arriba para abajo.
crece en la horqueta de los árboles y todos los nutrientes que él necesita para empezar a crecer, toma el hospedador. Los toma de ahí. Sí, va tomando el árbol. Y mientras tanto va enroscando al árbol. Y vas a ver que este tiene un ceibo metido adentro. ¿Ves que el ceibo está ahí metido adentro? Sí. Entonces, ¿qué hace? Primero va tomando todos los nutrientes y va debilitando. Este ceibo estaba acá parado junto con el sauce que está ahí arriba. El higuerón se le posó arriba, empezó a tomarle todo. Son como parásitos que van chupándole Exactamente la todo. misma. Se llaman plantas parásitos, epífitas parásitos, lo que hacen es justamente eso. Terminan matando, estrangulando a su hospedador y terminan quedando ellos ahí. Este está ya bastante, ya está terminado el ceibo y hay otro en un timbó ahora que está empezando ese proceso también. Está totalmente sedimentada. La laguna tiene eso, no toda su vida es laguna. En algún momento deja de, o sea, se llena tanto, lo primero que vos ves es el cuerpo de agua. Hace 10 años era un cuerpo de agua, totalmente abierto. Como si fuese un estero, ¿no? Sí, totalmente abierto. Entonces, con el tiempo, ¿qué hace? Las plantas acuáticas empiezan a colonizar la laguna. Y las plantas acuáticas empiezan a tejer abajo, empiezan a tejer entre las raíces. El viento que trae el polvo va depositando sobre esa raíz y se va sedimentando, 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 sedimentando. Una vez que ese proceso termina, empieza a hacer una cosa más sedimentada. Fíjate que de atrás ya hay ceibo, va a haber sauce, hay sarandí blanco, hay palmeras. Hay palmeras. Y ese es como si estuviesen degradé creciendo, exactamente, ¿no? Y es un indicativo de que en algún momento esta laguna ya está acá. Acá es la única parte que vos ves el agua. Si pasás un poco más allá, seguro que te vas a poder parar sin mojarte. Claro. Entonces es un proceso natural, se llama sucesión de ambiente. Naturalmente el monte se va regenerando y va generando ambientes nuevos. En este caso vamos a tener un bosquecito de especies inundables en un principio. El ceibo, el sauce, el timbó de la isla, la palma que crece también. Así que bueno, naturalmente va regenerándose y formando un nuevo ambiente. Todo lo que yo necesito el monte hace por mí. Me da el oxígeno, vital para mí. Regula la temperatura del ambiente, vital para mí, si no en verano no podemos estar. Absorbe toda la humedad que le sobra a la tierra para que yo no me inunde, vital. Y hoy en día nosotros estamos sintiendo mucho más eso de esos servicios que me daba el monte a mí, porque ya casi no tenemos. Venimos de tener 100 millones de hectáreas de bosque nativo a tener 25, 30 millones. Llevamos perdido casi el 80% del inventario forestal que tenía Argentina, o sea, es increíble. Entonces, a los chicos siempre les encanta pensar, o nosotros por lo menos le proponemos decir, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar, de ustedes de docentes, ustedes de alumnos y nosotros como guía, qué podemos hacer para ayudar o para cambiar esto? Y muchas veces salen, bueno, no podemos hacer nada porque en realidad no depende de nosotros, pero en realidad el separar los residuos, por ejemplo, el no tirar basura donde no corresponda, el visitar lugares como este y conocer, porque lo principal es conocer lugares como estos, empezar a querer ese lugar y después recién empezar a cuidar. A valorar. O sea, así viene la cadena, conocer, claro, querer, cuidar, si no es imposible. Si no es imposible. Entonces, la mejor forma de cuidar estos lugares es conocer primero. Y como verán ustedes, en esta vuelta hicimos como 7 ambientes distintos. Un bosquecillo inundable, un palmar, un pajonal, una isleta de monte, una laguna, un bosque alto, un pajonal. Entonces es este pedacito. Y viste todo lo que tiene Corrientes, básicamente. Todo lo que tiene y solamente recorrimos ese pedacito. Sí. O sea, en realidad solamente este pedacito, porque todavía nos falta volver por acá. Claro, claro. Entonces, en este pedacito ya viste todo, básicamente, todo lo que uno ya ve. Más o menos tiene Corrientes. Y ahora vamos a ir hasta la laguna, para que ustedes vean tengan una vista de laguna de arriba y de ahí volvemos para el sendero nuevo. Generalmente cuando hacemos con el turista vamos hasta el borde del río. Ajá. El turismo en general cuando viene hace hasta el pasito allá arriba y sale al borde del río. Y después volvemos por acá.
parque también tienen eso, lugares como estos también tienen eso, dan lugar a que la gente se desconecte totalmente de lo que es la capital, que es un movimiento intensivo todos los días, y pueden relajarse un poco. Esa también es una de las funciones que permite o que da el monte nativo. Muchas veces, por ejemplo, acá llueve y el sendero se vuelve un poco barroso, entonces suspendemos las visitas, pero generalmente un día antes o media mañana antes se coordina la visita. ¿Y a través de qué medio? ¿Por teléfono? ¿Cómo hacemos? Sí, por teléfono. Es un mensaje, generalmente me llaman a mí porque estoy a cargo hoy en día de las actividades de educación y de guiadas turísticas. La parte de educación, que es la que hacemos nosotros como estación biológica, desde el 2011 nosotros tenemos un programa de educación que está enfocado básicamente en las escuelas. Entonces también esas actividades de educación hoy en día están a cargo mío. Las dos actividades, la de educación y la parte de guiadas turísticas, están a cargo mío. Las de educación, los docentes se comunican conmigo y trabajamos muchas veces o siempre trabajamos en lo que el docente está trabajando en las escuelas. Nuestras actividades de educación están enfocadas o están como para acompañar todo lo que el docente está tratando. Por ejemplo, fauna nativa, flora nativa, importancia del bosque nativo. Entonces siempre los chicos vienen acá y trabajan un poco en el campo, lo que están viendo en el aula. Entiendo. Patricia, y danos un número de teléfono que puede la gente contactarse, pedir un guía, averiguar sobre digamos, todo lo concerniente a este parque y a la parte educativa y del centro, ¿no? Bien. Biológico. Para cualquier tipo de consulta es mi contacto, soy Patricia Fernández, guía de sitio del Parque Provincial, y mi contacto es 3794 37 81 19. Ustedes me mandan un mensaje y yo le contesto. Generalmente lo que pasa acá, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero llegan acá y se quedan sin señal. Entonces, muchas veces nosotros estamos en el campo, volvemos acá y recién acá tenemos señal. Entonces, si no le contestamos al instante es porque estamos en el campo, estamos sin señal. Claro. Pero generalmente contestamos, ni bien entramos o ni bien tenemos señal, contestamos los mensajes. Aquí, el parque está abierto, parque sí, está de abierto. miércoles a domingo, de 9 a 17 horas. Perfecto. Si uno viene solo, se anuncia con el guardaparque y puede hacer el sendero solo, que le llevará una hora más o menos, ¿no? Sí, dependiendo de cómo tengas ganas, de qué tanta ganas tengas de conocer, te puede llevar una hora y a veces puedes estar todo el día dentro del parque, no te das cuenta. Exactamente. ¿No? Pero si querés un guía, por ejemplo, ¿qué tenés que hacer? Te contactas Un guía conmigo, como un guía vos. de sitio. Tenés Sí. un guía de sitio. Son 2 guías nada más, Nada los más autorizados trabajando. aquí, ¿no? Sí, sí, por ahora sí, estamos solamente 2 trabajando dentro del parque. ¿Y hay que solicitar con anticipación, Patri? Generalmente un día antes tratamos de organizar, siempre Ajá. como para estar bien organizados, chequear también que el clima esté bien, para no hacer venir al turista, porque haces venir allá. Muchas veces, por ejemplo, acá llueve y el sendero se vuelve un poco barroso, entonces suspendemos las visitas, pero generalmente un día antes o media mañana antes se coordina la visita.
llegamos al final de este programa espectacular que hemos transitado. Te invito para el próximo domingo a las 19 horas aquí, en 13 Max Televisión, canal 13 de Corrientes, el canal del corazón. Y cada 13 de julio, desde San Luis del Palmar, salen los peregrinos de la Virgen Correntina. Peregrinos de la Virgen Correntina, cuando el sol se despereza en la lomada, San Luisito anda en el hombro de la gente, caravanas de carretas, toldo y llantas, la yacía collar a sombras del estero y un rosario de fogones florecidos. Hay un canto, una oración, después silencio, hasta que nazca más allá la madrugada. Mediodía en el atajo milagroso, una ermita y un torrente legendario. Restan solo 6 kilómetros de huella para llegar con su esperanza a tu santuario. Hay revuelo de campanas en el pueblo y en la fe del peregrino no hay cansancio. Porque allí nomás, en su camarín, está la Virgen Correntina de Itatí. Uno de los temas que Pocho escribió a manera de rezo para su Virgen es Leyenda de la Virgen de Itatí, y nosotros nos vamos a ir de la mano de Maximiliano Canteros, que es un gran amigo de Paso a la Patria, en acordeón, y mi nombre es Juan Pedro Sorribes. Será hasta cualquier momento, y gracias por esta invitación, Marcela. Del indio José, desde su tapuí allá en Yaguarú, llegaron tras el manduré, remando en su higá a la Itamorotí. Asombro de los Cunumí de encontrar allí a la Tupacé, el indio del Tevicuarú, alzado en malón, dejó en Itatí. Allá en el sitio de las calizas está la Virgen del Oratorio, sobre una piedra junto a la orilla, y una sonrisa que lleva el río.
pueblo la vino a llevar de nuevo a su hogar de aquel Yaguarú. Pero ella eligió aquel lugar, por 2 veces más volvió a la Itatí. El indio que antiguo talló de monte y de fe tu piel guaraní, a orillas del riacho San Juan, en piedras de cal talló tu Itatí. Allá en el sitio de las calizas está la Virgen del Oratorio, sobre una piedra junto a la orilla, y una sonrisa que lleva el río.